Gracias por acompañarnos con nosotros en este momento, después del receso de esta sesión del Consejo General, el consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Adelante, consejero presidente. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios. Buenos días a las y los ciudadanos mexicanos convocados el día de hoy a participar en esta primera consulta popular, este importante ejercicio de democracia participativa. Como ustedes han escuchado en voz del secretario ejecutivo en el último punto de la sesión de esta mañana, la consulta avanza bien. Las cifras se actualizan permanentemente, segundo a segundo. Permítame comentar un par de actualizaciones respecto a lo que hace unos minutos el secretario ejecutivo ha informado al Consejo. Hay ya reporte de las 57.077 casillas que preveíamos instalar. Hay ya reporte de su instalación y de su funcionamiento de 54.147, es decir, el 94.87. Estamos hablando del corte de las 11:15 horas. Seguramente en estos momentos las cifras se siguen actualizando. Y tenemos también el reporte de 7 mesas de recepción de la opinión ciudadana que están reportadas ya como no instaladas. A las 5 que se mencionaron hay que sumar 2 más que en Comitán, en Chiapas, por decisiones de las comunidades. Desde la noche del día ayer se había señalado que no se participaría en esa comunidad y que no permitirían la instalación de las casillas. Las casillas no se han instalado. Todavía el sistema de información de la consulta popular sigue arrojando cifras. Ya lo mencionaba el secretario ejecutivo. Tomen en cuenta que hay estados que por su uso horario están todavía en una etapa, digámoslo así, de pendiente de reporte. Pero la jornada es exitosa. Se han atendido algunos incidentes realmente menores, marginales, propios de un ejercicio y de una movilización ciudadana como la que hoy está teniendo lugar. El mecanismo de verificación de información cierta, es decir, Certeza 2021, que ustedes conocen porque operó durante todo el proceso electoral que culminó en la jornada electoral del 6 de junio pasado, sigue funcionando, y a lo largo de esta mañana se han venido presentando una serie de desmentidos respecto a mucha información falsa que en distintas redes sociales y a cargo de algunos actores ha venido difundiéndose en el transcurso de la mañana. Les pedimos que estén atentos a este mecanismo. Saben que es un mecanismo no solamente de información, sino también de verificación de la misma, que está al servicio de todas y todos ustedes y por supuesto de la ciudadanía. Me importaba actualizar las cifras y adelante. Muchas gracias, consejero presidente. No sé si el secretario quiere comentar algo o nos esperamos a las preguntas. Adelante. Janet López, de Milenio, por favor, Janet. Buenos días, consejero secretario. Primero preguntarle sobre estas 7 casillas en específico, 7 mesas que no se han instalado. Si son las únicas que se tiene, el reporte dice que desde ayer ya se sabía que no se iban a instalar. Si hay algún otro foco donde por decisión de la ciudadanía no se vaya a instalar o por cuestiones de inseguridad o de violencia. Segundo, preguntarle, pues, ¿cómo toman estos señalamientos, estas acusaciones que comienzan desde el minuto 1 del inicio de la jornada por parte de Morena en contra de la autoridad electoral? ¿Y qué van a hacer, pues, en estas prácticamente 10 horas que no va a haber información oficial por parte del Consejo hasta que reanuden sesión? ¿Cómo van a ir informando para estos señalamientos que evidentemente se van a dar en el transcurso del día? Gracias. No traigo noticias, entonces me voy una por una, si me permite, para no fallar con ninguna pregunta. No me traje mi papel para anotar. A ver, lo primero, estos reportes se van a ir consolidando a lo largo del día, pero difícilmente a esta hora tendremos reportes de casillas que no se hayan instalado ya. ¿Por qué? Porque pues prácticamente en todo el país a estas alturas sabemos cuáles pudieron y cuáles no pudieron instalarse. Será distinto, y esto lo iremos reportando a lo largo de la jornada, casillas que hayan eventualmente suspendido temporalmente y esperamos no de manera definitiva su funcionamiento. Estas 7 casillas son todas casillas que dejaron de instalarse por decisiones comunitarias, ninguna por una cuestión de violencia. Así que, digamos, es muy probable que la cifra se mueva, pero en este rubro en específico lo más seguro es que
pues difícilmente crecerá más de tanto. Es decir, esto ya habla que la jornada es exitosa. ¿Por qué? Porque a estas horas, a las 11:30 de la mañana, hora del centro, pues ya tenemos prácticamente claridad de qué casillas pudieron comenzar su funcionamiento y cuáles no. Estas 7 no pudieron hacerlo. Segundo, bueno, creo que es muy importante ir comunicando a lo largo del día y desmintiendo lo que son verdades alternativas, falsas noticias y mentiras francas y abiertas como las que hemos escuchado esta mañana en la sesión del Consejo General. Por eso, digámoslo así, la postura de la autoridad electoral y de la presidencia es a las mentiras a otro lado. Honremos la mesa de la democracia, honremos este salón, honremos esa herradura que ha sido el testigo de la transición a la democracia en nuestro país y de la primera consulta popular realizada en términos del mandato constitucional como producto de esa transición. El INE lo ha venido haciendo, lo pueden constatar ustedes si siguieron la sesión del Consejo General. Hay una postura unánime de los 11 consejeros electorales en señalar que el INE hizo todo lo que podía hacer y en refutar estas falsas acusaciones, estas mentiras francas y abiertas que han venido planteándose con el objeto de desinformar a la ciudadanía. Desde aquí un llamado para que seamos todos las y los ciudadanos involucrados en este proceso y las fuerzas políticas, que si bien no están involucradas en este proceso, porque es un proceso de las y los ciudadanos, no de los partidos políticos, pero llamamos a todos a estar a la altura de la demanda de la ciudadanía que está demostrando una vez más su compromiso con la democracia. Y la mejor manera de hacerlo es no mintiendo. Así que desde aquí un llamado que el Instituto Nacional Electoral en el Consejo, que todas las consejeras y consejeros hicimos, a que no se mienta. Se ha mentido respecto al INE, a que el INE decidió la fecha de la consulta, lo cual es falso. Eso lo decidió el órgano que reformó la Constitución Federal, como se señaló esta mañana, en diciembre de 2019. Fue el órgano reformador de la Constitución y nadie más quien decidió desfasar la jornada de la consulta popular respecto de la jornada electoral federal. Es falso que el INE haya comenzado la difusión hasta el 15 de julio por decisión propia. Eso lo decidieron las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en noviembre pasado, para salvar la propaganda gubernamental, la posibilidad de publicitarse la propaganda gubernamental. Esto no lo digo yo, lo dijeron las bancadas mayoritarias en la tribuna, en la Cámara de Diputados y está consignado en los boletines de prensa respectivos. Es falso que el Instituto Nacional Electoral no haya hecho todo lo que está a su alcance para la difusión de la consulta, incluso, y lo agradecemos, los espacios, por ejemplo, que generosamente la Ciudad de México puso a disposición del INE, todos, invariablemente todos han sido utilizados. Y finalmente, pues es falso que el INE no quiera la consulta. No, que quien no quiera la consulta y quien esté mintiendo es realmente quien está saboteando, tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía como lo es el INE. Finalmente, Janet, a lo largo de la jornada electoral estaremos emitiendo una serie de comunicados de prensa con actualización de la información. Ustedes tienen acceso en todo caso a través en la sala de prensa que hemos instalado a la actualización permanente del sistema de información de la jornada de consulta popular. Insisto, se harán comunicados y si hay alguna razón por la cual el Consejo General tiene que sesionar antes de las 8:30 de la noche, hora en hasta la cual decreté el receso de la sesión, lo haremos y por supuesto estarán ustedes, tendrán la comunicación permanente, ¿no? Declaración muy rápida, consejero. Precisamente el diputado Sergio Gutiérrez Luna subió un video en el que aparecen usted y el consejero Ciro Murayama haciendo como expresiones o manoteo mientras él hablaba. Lo que ustedes decían era mentiras a otro lado. Mentiras a otro lado, las mentiras a otro lado. Honremos la mesa de la democracia. Y eso justamente es lo que dije en la segunda intervención. Y la verdad, seamos leales con la ciudadanía. Quien miente tiene poco compromiso democrático. Mentiras a otro lado. Gracias. Luis Méndez de Canal 11, por favor. Buenos días, consejero presidente. Buenos días. Primero me gustaría preguntarles qué opinión les merece el llamado a no votar que están haciendo algunos actores en pleno ejercicio democrático. Saber si las 7 no instaladas todas son en Chiapas, si nos pueden detallar esa información o si nos pueden explicar en qué estados, por favor. Y hay una información que circula en redes de que le comento tal cual, si las personas hicieron su trámite para ser inscritos en el padrón electoral y tienen la constancia, no se les puede negar el derecho a votar aunque no aparezcan en el padrón. ¿Es cierto esto? ¿Es también parte de una fake news?
que se está dando, y aunque el equipo de comunicación ya aclaró que la casilla donde tendría que haber votado el presidente de la República no fue instalada, parece que ya se actualizó la información, pero si tiene algún dato diferente o que contribuya a desmentir esa noticia. Muchas gracias, Eric. Primero, Luis, perdóname, Luis, es que como me cancelaron la entrevista que habíamos pactado, me estoy desquitando. No es cierto, gracias, Luis, al contrario. A ver, lo primero, ojalá y los llamados a no votar, a no participar, pues ojalá y digámoslo así, no surtan el efecto frente a la convocatoria a votar. Este es un ejercicio democrático, por supuesto, estamos en un sistema democrático y es válido que la ciudadanía se exprese. Ojalá y la ciudadanía acuda masivamente, está listo todo para recibirlas y recibirlos como ciudadanos para que se manifiesten en un ejercicio de esta trascendencia, pero en todo caso, bueno, pues en un sistema democrático hay quien públicamente ha manifestado su oposición, no solamente a la realización de este tipo de ejercicios, sino concretamente al tipo de pregunta que la Suprema Corte de Justicia nos ordenó consultar. Pero bueno, ojalá y más bien frente a los llamados a no votar, ¿qué les decimos? Pues que la gente participe, todo está listo para recibir su opinión. Segundo, las siete casillas corresponden a casillas que no pudieron instalarse en Chiapas, en Veracruz y en Baja California. Una en Baja California, 2 en Chiapas, si no me equivoco, y el resto en Veracruz. Pero en fin, ahora detallamos la información de manera mucho más precisa, pero se trata de estas 3 entidades en donde se ubican estas 7 mesas, que no son casillas. Tercero, a ver, la norma es muy clara y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral son claros. Quien no tenga la credencial para votar con fotografía, quien no haya recogido su credencial, no puede participar en este ejercicio. El INE maximizó esta posibilidad. Como ustedes saben, se manejaron y se movieron incluso las fechas para tratar de incorporar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos, no solamente los que pudieron votar el 6 de junio pasado, incluyendo las credenciales que caducaron en 2019 y 2020, que son válidas para poder ejercer el derecho a la consulta el día de hoy, sino también incluso ampliamos el plazo para que las y los ciudadanos, los jóvenes que se cumplían 18 años y que hicieron su trámite para inscribirse al listado nominal, al padrón electoral y al listado nominal correspondiente, después de la jornada del 6 de junio, pudieran hasta el viernes, hubieran recogido hasta el viernes pasado, antier, su credencial para votar. Es decir, quien tiene su credencial para votar puede votar. La constancia no es suficiente para votar, a menos que haya una sentencia de las salas del Tribunal Electoral que nos ordenen permitir el voto, ¿no? Pero esas son las condiciones, eso está claro, ha ocurrido, así ocurre en una jornada electoral, en las elecciones federales, así está ocurriendo en esta consulta popular. Finalmente, por lo que hace a la casilla en donde votará, espero, el presidente de la República, ahí está su boleta esperando su participación en esta consulta que él solicitó, ¿no? Es decir, la que está en la escuela primaria Ponciano Arriaga, como se informó oportunamente, la casilla está funcionando. Hubo algunas personas que pretendieron hacer algunos actos de protesta y pretendieron votar en esa mesa, aun cuando no estaban registrados en esa mesa. Me quiero comunicar que he estado en comunicación con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? el maestro Martí Batres, para precisamente que se tomen las medidas pertinentes y se le pueda informar a estas personas, si quieren participar, que puedan hacerlo en las mesas de votación que les corresponde, ¿no? Pero la casilla está funcionando sin ningún problema y esperamos que antes de las 6 de la noche el presidente de la República pueda emitir su voto y participar en este importantísimo ejercicio. Son 4 de Chiapas, 2 de Veracruz y... Gracias, secretario. Para complementar, 4 de Chiapas, 2 de Veracruz y una de Baja y una de Baja California. Esas son las casillas que no se han instalado. Permítame ser más puntual en la primera pregunta. ¿Usted considera que es de demócratas pedir que la gente no salga a votar en el primer ejercicio de democracia participativa en el país? Es de demócrata respetar todas las posiciones con tolerancia y con respeto y lo que le toca a esta autoridad electoral es hacer un llamado a que la gente participe. Trabajamos para eso. Gracias. Gracias. Jaime Guerrero, por favor, de TV Azteca. Gracias. Buenas tardes ya. Hola, Jaime. O todavía buenos días. Días todavía, sí.
He escuchado no solo los posicionamientos que se virtieron aquí en la sesión de la instalación, sino también los que están en torno al propio Instituto Nacional Electoral o incluso fuera de ellos. Mi pregunta es, al interpretar el INE la pregunta que está en la papeleta y al decir que no es sobre los expresidentes, ¿no rompe su responsabilidad de neutralidad al hacer esa interpretación? Tengo la versión aquí de lo dicho, la versión estenográfica de las palabras del consejero Ciro Murayama en la sesión del Consejo General. Y él dice, el derecho y en alelo a la justicia no se votan. ¿No es romper esto la neutralidad a la que está obligada el Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Yo creo que no. Decir la verdad e informar puntualmente a la ciudadanía, cosa que ustedes hacen como buenos periodistas que son, es lo que tiene que hacer también la autoridad electoral. Y perdón, lo que dice la pregunta, el INE no interpreta la pregunta, Jaime. Eso es un error. El INE simple y sencillamente pone a consideración de la ciudadanía lo que fue la Suprema Corte de Justicia nos ordenó preguntar. Y la pregunta en este sentido es muy clara. ¿Estás de acuerdo o no? Esto es lo que se dice, ¿eh? Cero interpretaciones. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso es lo que se pregunta. Quien diga que se está preguntando otra cosa le está mintiendo a la ciudadanía. Y ustedes ayúdenos a difundir lo que va a encontrar la gente en la pregunta. No confundamos a las y los ciudadanos. Yo no quisiera, ¿no?, que, por cierto, quienes dicen que hay un intento de boicot falsamente a la pregunta, en realidad están confundiendo a los ciudadanos. Ojalá y hoy no nos encontremos algunos ciudadanos y ciudadanas que esperan que se les esté preguntando otra cosa, porque lo que vamos a preguntar es eso, es lo que nos dijo la Corte. El INE no interpreta nada. Es clarísimo lo que dice la pregunta, y es clarísimo que hay quienes están queriendo interpretar la pregunta. El INE no, El INE no, Jaime. Tú me dices, incluso, no sé si lo mencionaste, hay muchos que hablan de la consulta de los expresidentes. No, del juicio de los expresidentes. Eso es lo que quiso preguntar el presidente de la República y eso es lo que la Corte dijo que era inconstitucional preguntar. El INE lo único que está haciendo es preguntar lo que dijo la Corte que se preguntara. Ayúdenos a informar y no contribuyamos a la desinformación que algunos, creo que dolosamente, para tratar de confundir a la gente, están pensando. Yo entiendo que hay gente, incluso lo he escuchado el debate público, bueno, tan lo he escuchado que nosotros organizamos foros para que se pudiera discutir la importancia no solamente de este evento, sino también lo que está sometiéndose a consulta explícitamente por mandato de la Corte. Y hay quien está interpretando lo que quiera. Hay quien ha interpretado que se van a hacer comisiones de la verdad, hay quien ha interpretado que se va a enjuiciar a fulano, sutano, mengano. Eso no es lo que dice la pregunta, Jaime. Lo que dice la pregunta lo acabo de leer. Y eso es lo que estamos preguntando. El INE no interpreta, el INE no hace ninguna interpretación. Quien diga que el INE está interpretando, miente. Una vez más, y digámosle como demócratas que somos todos aquí, no a las mentiras a otro lado. Esa es la pregunta, Jaime, y eso es lo que le vamos a preguntar. Quien diga otra cosa, le está mintiendo a la ciudadanía. Pues pregúntenle a los consejeros, bueno, eso, de hecho, el consejero no es un posicionamiento de un consejero, es un posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, al momento de consultar, de señalar su opinión sobre la constitucionalidad de lo que se solicitó por parte de la Presidencia de la República. Y por lo demás, pregúntele al consejero. Esa no es la postura de la postura de la autoridad electoral, la acabo de postular, la acabo de plantear. ¿Cuál es? Lo que la Corte nos dijo, nada más y nada menos. El INE no le ha movido una coma. Adriana Flores, de IMER. Buenas tardes, consejero. Hola, Adriana. Preguntarle, ya hubo un reporte, un comunicado por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hablando de que ya recibieron actas, más de 700 actas, donde las comunidades se pronunciaron a favor del sí. Y le quiero preguntar si va a haber alguna mecánica especial que vaya a seguir el INE para hacer el conteo de las papeletas que se realicen en estas comunidades. También preguntarle qué le responde al STLN respecto a que el INE no tradujo o no dio información en lengua maya, y que dijo el subcomandante Calderón que solo dejó votadas las casillas y tampoco explicó de qué se trataba la consulta. Preguntarle qué opina o qué le responde a este mensaje del subcomandante insurgente, y también preguntarle si es impugnable o hay posibilidad
legal de que esta consulta sea impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues preguntándole, considerando lo inédito de este proceso y también pues algunos cuestionamientos que se han ventilado a lo largo de esta primera sesión del Consejo General. Muchas gracias. Gracias, Adriana. A ver, lo primero, Adriana, que tiene que ver con los mecanismos de cómo se va a participar, cómo puede participar cualquier ciudadano o ciudadano, pues yendo a las mesas de receptoras de la opinión que hemos instalado, estas 57,000 mesas a lo largo y ancho del país, presentarse con su credencial para votar con fotografía y con su cubrebocas. Si no llevan cubrebocas, se los vamos a proporcionar, utilizar las medidas, cumplir con las medidas sanitarias, atender a los llamados de sana distancia y de ocupación máxima en cada una de las mesas, presentar su credencial vigente a la mesa que en la mesa que corresponde, de modo tal que pueda recibir por parte de los funcionarios de la mesa la papeleta, marcar la papeleta, depositarla en la urna, permitir que se le entinte el dedo, que se marque la credencial para como garantía, por cierto, la primera vez que en una consulta a nivel nacional hay una garantía de que no hay un doble voto. Ustedes han documentado en otras ocasiones como varias veces se permitía el doble voto. Esta es una consulta en serio, con todas las garantías y certezas. Esa es la manera de votar. Si hay antes una discusión preliminar, colectiva, respecto del sentido de la votación que van a ejercer algunos ciudadanos pertenecientes a algunas comunidades, pues eso es parte de los ejercicios de discusión y decisión colectiva. Pero la manera de votar es exactamente la misma que he descrito en este momento. Entonces, la invitación para que todas las personas en este país que decidan hacerlo participen y a través de este mecanismo emitan su opinión en este mecanismo de consulta popular. Segundo, sí, lamentablemente no tuvimos posibilidades de traducción de las papeletas. Tenemos sí una plantilla braille para las personas que tienen alguna discapacidad visual y pueden votar de manera autónoma. También aquí aplican las mismas reglas que durante las elecciones. Si alguien tiene algún tipo de impedimento físico o de otro tipo que requiera el acompañamiento de una persona de su confianza para poder emitir el voto, lo puede hacer. Lamentablemente no pudimos hacer las traducciones porque, como ustedes saben, fuimos objeto de una negativa tanto de la Cámara de Diputados como de la Suprema Corte, como de la Secretaría de Hacienda, para poder contar con recursos para poder desplegar de manera mucho más amplia las ya de por sí importantes capacidades institucionales que hoy el INE, de la mano de las y los ciudadanos, está desplegando. Hubiéramos querido instalar 104,000 casillas, eso es lo que nosotros queríamos instalar. No se nos permitió instalar 104,000 casillas. Después, en las negociaciones con Hacienda, quisimos instalar 91,000 en una segunda, digamos, en un ejercicio un poco más contenido, y no se nos permitió instalar 91,000 casillas. Hoy estamos instalando 57,000 casillas, muchas más que cualquier otro ejercicio de esta naturaleza. Ha habido ejercicios que se han realizado por fuera de la Constitución, ustedes recordarán algunos de ellos, en donde se instalaron apenas 1,000 mesas. Hoy hay 57 veces más, con todas las garantías de certeza y legalidad que siempre proporciona el INE en los ejercicios que tiene a su cargo. Entonces, pues lamentablemente no se pudo hacer esto, pero creo que hay que buscar a los responsables de que no pudiera hacerse un ejercicio mucho más robusto, que no es que este no lo sea, más robusto aún, pues por las condiciones a las que lamentablemente se sometió a este instituto. Tercero, sí, todas las decisiones que se ha tomado por parte de esta autoridad electoral en la organización de la consulta y los resultados mismos son impugnables ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo dispone el artículo 35 constitucional y la Ley de Consulta Popular en lo que es aplicable a este ejercicio, ¿no? De que no hubiera tanto presupuesto para este proceso, el presupuesto que había solicitado el INE, si entonces... Bueno, no hubo nada, ¿eh? Exacto. El presupuesto que destinamos es porque estamos convencidos y porque el INE quiere la consulta popular, por eso hicimos este ejercicio. Hubiéramos podido, fíjense nada más, perdón, aprovecho tu pregunta, Adriana. Ustedes lean lo que dice el artículo 35 constitucional, los invito, no queden a una interpretación de lo que digo yo, los invito a que ustedes lean el artículo 35 constitucional y podrán ver que el artículo 35 constitucional dice que la realización de la consulta popular, y por cierto la siguiente fracción, también la revocación de mandato, dependerán para su realización de las suficiencias presupuestales. Eso lo dice la Constitución. Si el INE no quisiera la consulta, hubiera aplicado lo que dice la Constitución porque no se nos proveyeron recursos. Ahí queda claro y evidente
La gran mentira que ha venido construyéndose, por cierto, igual que la mentira del fraude que quisieron algunos, que se estaba haciendo un fraude, que quisieron algunos vender hace tiempo, ¿no? En esa estridencia de gente poco leal con la democracia, por cierto, los mismos que piden que el INE debe ser exterminado o que el INE debe morir, ¿no? Y que pues demuestra cómo el INE sí quiere la consulta. A pesar de todo, hoy tenemos consulta y eso es gracias a que el INE ha logrado generar estos recursos a partir de una serie de restricciones presupuestales, de posposición de proyectos, de buenas prácticas administrativas. Aquí casi todas prácticamente todos los gastos que hace el INE se hacen con licitación. Lamentablemente eso no ocurre en otros lados. Aquí sí, y eso nos ha generado recursos para que hoy las y los ciudadanos puedan ir a votar en la consulta popular. Entonces, considerando todas estas afectaciones e impactos que tuvo las limitaciones presupuestales y considerando que se está manejando mucho el término del sabotaje en torno a la consulta, ¿usted diría que quien saboteó, a lo mejor, no sé si voluntariamente, quien saboteó la consulta o quienes sabotearon la consulta fueron quienes le negaron al INE el presupuesto que había requerido para este proceso? Yo soy responsable y no voy a caer en esas vulgaridades lingüísticas, cuando se habla de sabotaje, boicot y qué sé yo. Pero me queda claro que el INE no ha boicoteado esta consulta, al contrario, y que hay otros que han querido construir una narrativa, un discurso, para deslegitimar el trabajo del INE y confundir a la ciudadanía. Eso sí, y hay que decirlo. Gracias. Gracias. Gabriel Chantomila, del Sol de México. ¿Qué tal, consejero? Hola, Gabriel. Le voy a plantear dos preguntas, consejero. Sí. ¿Qué tanto podrá pesar en el ánimo de la sociedad que no haya una pregunta con tanta claridad, con tanta precisión, consejero? Se habla de los expresidentes, pero en la pregunta no se menciona a los expresidentes. Usted como autoridad electoral, consejero, plantearía, recomendaría que en futuras consultas de quienes las convoquen o quienes las estén solicitando, precisen hacia la sociedad el mensaje, lo que quieren que la sociedad opine, lo que quieren que la sociedad vote? ¿Usted haría ese llamado? Esa es la primera pregunta. Bueno, te contesto. Mire, yo no soy quien para hacer llamado, pero yo creo que como sociedad... Usted es la autoridad electoral. Sí, pero yo no puedo hacerle un llamado a la Corte y a las otras autoridades. Yo sí desearía que todas las autoridades que estuvieron involucradas en la construcción, sea porque la solicitaron, sea porque la avalaron, sea porque la convocaron, y toda la sociedad participemos en un proceso de discusión para ver cómo en el futuro mejoramos este mecanismo de participación ciudadana que llegó para quedarse. Que identifiquemos las cosas exitosas que se lograron hacer aquí, que también identifiquemos las cuestiones de mejora. Por eso esta consulta es ya un éxito. Esto ya es un éxito, porque es la primera vez que se realiza conforme a lo que dice la Constitución. Son ejercicios en serio y que tendrán que irse mejorando. Por supuesto, ojalá la ambigüedad que algunos han señalado de la pregunta, no soy quien para juzgarla, que algunos han señalado, la pregunta es lo que yo leí, pues por supuesto que genera una especie de confusión. Aquí mismo ustedes estaban preguntándome que si... Bueno, preguntas claras generan mucho más claridad a la hora de expresar la opinión. Pero este es un proceso paulatino. Esta es la primera vez que las autoridades del país estamos involucradas en este mecanismo. Hay otros lugares en donde las preguntas son mucho más claras. Hace un año, se recordaba en el Consejo General, se preguntó a la sociedad chilena si querían o no una nueva constitución, o dicho en otras palabras, ¿quieren que Chile siga con la constitución de la época de Pinochet o hacemos una constitución nueva? Está clara la pregunta. Hace unos años atrás incluso se preguntó, por ejemplo, en 2016 en Inglaterra, en Gran Bretaña, si los británicos querían permanecer en la Unión Europea o salirse. Ese mismo año se preguntó a la sociedad colombiana, en el plebiscito de la paz, si estaban de acuerdo o no con el plan de paz que había negociado el gobierno con las FARC. En 1988 se le preguntó a los chilenos si querían que la dictadura de Pinochet siguiera o que hubiera un recambio en el gobierno. En 1947 a los italianos se les preguntó, después de la Segunda Guerra Mundial, si querían una monarquía o querían una república. Pues todo esto poco a poco va a ir asentándose, confío, y probablemente en el futuro tengamos preguntas pues mucho más claras respecto de cuestiones muy trascendentales
digámoslo así, que no generen esta lamentable discusión sobre lo que la pregunta supone o lo que la Corte quiso preguntar. ¿Me explico? Entonces, pues yo creo que sí, yo creo que es un ejercicio de paulatino, déjeme decirlo así, aprendizaje social. Pero esto ya es bueno, lo que hoy está ocurriendo ya es bueno, es un éxito, porque por primera vez vamos a poder discutir sobre la consulta popular con bases ciertas y no con especulaciones como ha venido pasando hasta ahora, porque nunca se había realizado una consulta popular con base en lo que dice el artículo 35 constitucional. Por eso la de hoy ya es un éxito y en el INE la celebramos. Entiendo su respeto hacia órganos autónomos. Yo respeto a todos. Consejero, por supuesto. Porque si no se respeta uno en la democracia, pues que se vayan a otro lado. Sin embargo, pues siempre la sociedad le queda en el limbo, ¿no? Que no haya tanta claridad en preguntas tan trascendentales e importantes como esta, consejero. La segunda pregunta tiene que ver con lo que usted mencionó, de que son alrededor de 40,000 los observadores que están participando. Pareciera que hay mucho interés, no sé, usted tiene la experiencia que podría explicárnosla si es mucho o poquito este número. ¿Y quiénes son esos observadores? ¿De dónde vienen estos observadores? ¿Y a qué organizaciones pertenecen? Por favor, y muchas gracias. Bueno, para hacer observación, Gabriel, se necesita ser ciudadano y cumplir con los requisitos que establece la ley. Hoy tenemos un número de observadores inédito y es algo que hay que celebrar. Nada más hay que recordar una cosa, los observadores también están sujetos a obligaciones, ¿eh? Los observadores no son promotores, los observadores son garantes de que las condiciones de legalidad y constitucionalidad que deben regir en un ejercicio como el de hoy, la consulta popular, pues estén efectivamente, se respeten, estén efectivamente aplicados. Pero no pueden hacer proselitismo, ¿eh? No pueden intentar inducir el sentido del voto de las y los ciudadanos en esta consulta o la opinión de las y los ciudadanos en un sentido o en el otro. Así que, y son sujetos eventuales a responsabilidades administrativas y hasta penales. Entonces, pues yo celebro que haya 40,000 ciudadanas y ciudadanos que decidieron generar este mecanismo de confianza y de blindaje de la elección, y confío mucho también en que se van a pegar a su función de observadores y no van a confundir las cartas. ¿De dónde vienen? Pues muchas organizaciones de observación. Recuerden que los observadores que fueron registrados para la jornada electoral del 6 de junio pasado también pueden participar en la jornada como observadores en la jornada de consulta el día de hoy. Entonces, pues bueno, pues son ciudadanas y ciudadanos, Gabriel, y hay que celebrar que estén allí. Y un exhorto respetuoso, estoy convencido de que así van a actuar, a que cumplan con su rol de observación y no violen la ley, ¿no? Pero estoy seguro que esto no va a ocurrir. Gracias. Erika Hernández de Reforma. Erika. Hola, buenos días. Hola, Erika. Bueno, ya tardes, ¿verdad? Todavía no. Consejero, ya se unió la esposa del presidente a este reclamo de que por la culpa del INE no pudo votar en su casilla por no instalar casillas especiales. Este es un tema que se está convirtiendo muy controversial y preguntarle cuánto dinero hubiera costado instalar casillas especiales. Doy por hecho que ya tenían presupuestado cuánto se gastaría y si de plano no alcanzaban a juntar ese dinero. Es la primera. Gracias. A ver, yo siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller. Me permito, a lo mejor no está bien informada, la casilla en donde ella está registrada para votar, el INE registró su nuevo domicilio y actualizó su situación registral junto con la del señor presidente hace algunos meses. Y la casilla está funcionando y está instalada, ahí está esperándola su boleta. Probablemente le hayan informado mal y en estos tiempos de desinformación es importante aprovechar su presencia aquí para decirle que cuando quiera votar hasta las 6 de la tarde va a estar esperándola la boleta correspondiente en la casilla que le toca. ¿Por qué no instalamos casillas especiales? Pues lo hemos dicho también. Tal vez vale la pena hacer un pequeño ejercicio, digamos, de memoria. Una casilla especial es una casilla muy complicada de administrar. ¿Por qué? Porque no tiene un listado nominal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el INE? Proveer a los miembros de esas mesas de laptops en donde tienen, digámoslo así, registrado el listado nominal de quienes podrían, como votantes en tránsitos, emitir su opinión en esas casillas. Es decir,
el costo de una casilla especial es exponencialmente mayor al de una casilla ordinaria. Y originalmente sí planeábamos instalar casillas especiales. Ahora, por cierto, la legislación no lo permite, ¿eh? En un primer ejercicio, el INE cuando solicitó los 1.499 millones a la Cámara de Diputados, que la Cámara no atendió, se planeaba la posibilidad de instalar casillas especiales. Pero la legislación electoral, la legislación de la consulta es la que establece que en las consultas se vota en la casilla en la que está registrado, no en otra casilla. De nueva cuenta, hay quien está mintiendo diciendo que esto es responsabilidad del INE, cuando en realidad eso está establecido en la legislación. ¿Hay un monto de cuánto cuesta instalar una casilla especial? Hay un monto, pero además está el problema legal. ¿Y cuánto sería, perdón? No lo tengo aquí, pero se los hacemos llegar con mucho gusto. ¿Tendrá ese...? Se los conseguimos para darles la información. Gracias. Pero además está el tema legal, Erika? Sí. La ley dice que se tiene que votar donde se tiene que votar. Ah, bueno, pero entonces en un inicio no se iba a tomar en consideración. Lo que pasa es que tenemos un problema de ley. ¿O por qué sí se consideraba? Hoy tenemos un problema de ley, porque cuando nosotros que empezamos a trabajar la consulta popular, porque no teníamos que hacerlo responsablemente como lo hicimos, todavía no estaba expedida la nueva ley de consulta popular derivada de la reforma de diciembre del 2019. Estaba vigente la ley previa cuando la consulta popular, antes de que los legisladores, ojo, ellos y nadie más movieran la fecha de la consulta popular, debía haberse realizado el día de la jornada electoral. Pues qué mejor que hubiéramos podido votar el 6 de junio también por la consulta, esta importantísima pregunta. Pero fueron los legisladores, no se dejen engañar, no fue el INE, fueron los legisladores que modificaron la Constitución en diciembre del 2019 para cambiar la fecha. Después aprobaron la ley, pero tarde. Aprobaron la ley en mayo pasado. Suele ocurrir que a veces los legisladores no cumplan con el mandato de sacar las leyes en el periodo que ellos mismos se dan. Y la sacaron la ley en mayo, pero en un transitorio la ley dice que esta nueva ley no se aplica si ya hubiera una consulta en curso en términos de su organización, como estaba ocurriendo. Entonces ahí hay un vacío legal, hay una cuestión técnica, no es una cuestión del INE. Apunten bien sus baterías hacia donde hay que apuntarlas, porque casualmente desde allá es donde se está queriendo construir esta falsa narrativa para tratar de desmontar una institución o de lastimar una institución que es de las y los ciudadanos. O de justificar un resultado. Eso pregúntenselo a otras, porque el INE trabaja para que el resultado sea exitoso. Consejero, insistirle en un tema que ya le han preguntado en la semana y hoy lo dijo otra vez el consejero Ciro Murayama. ¿Quién pagó todos estos espectaculares? Uno viene por periférico y aparecen en pantallas la consulta, los carteles en el metro. ¿Quién va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? Y si el INE está facultado para investigar ese gasto. Y si usted haría un llamado a Morena que si está alegando ser tan transparente, informe si de su presupuesto gastó en este tema. Bueno, si lo gastó algún partido político lo vamos a saber y lo van a saber todos ustedes. ¿Y si no lo porque reporta? El presupuesto de los partidos es fiscalizable. Y si los partidos le ocultan al INE gastos o ingresos que no reportaron, se les sanciona con toda severidad, como ustedes han presenciado una y otra vez luego los ejercicios de fiscalización. Los partidos no tendrían por qué gastar en esto. Hay una discusión abierta. En todo caso, se les va a fiscalizar sus cuentas. Y respecto del gasto, pues ojalá quien haya gastado, tendremos que averiguarlo, lo vamos a indagar. O sea, el INE sí lo va a investigar. Pues el INE tiene que investigar todo lo que tenga que ver con los gastos relacionados con la consulta, incluso con los ejercicios de democracia directa, y hasta donde entiendo, tengo que confirmarlo, hay quien ya ha presentado una queja en este sentido y por lo tanto vamos a tener que investigar. Y como siempre, pues se le hará del conocimiento a la ciudadanía, pues si esos, quién pagó y si estaba legitimado o no para hacerlo, y si el dinero viene de fuentes legales o no, pero eso lo vamos a ver. Hoy yo no voy a especular y por supuesto no voy a entrar en la provocación que algunos están queriendo plantear de que el INE se confronta con alguna fuerza política. El INE está por encima, lo he dicho una y otra vez, está por encima de las fuerzas políticas. Que los actores políticos discutan entre sí, de eso se trata la democracia. Las autoridades electorales siempre hemos estado por encima. Y luego, por cierto, y nada más para aclarar, porque hay quien mintiendo dice, es que es un ánimo de superioridad del INE. No, no es un ánimo de superioridad, hay que leer la Constitución, ese es el rol de la autoridad electoral.
estar por encima para poder dirimir los conflictos políticos, estar por encima de la disputa política. El INE no está por encima de nadie, en democracia todos los ciudadanos somos iguales. Y ya por último, algo muy rápido, hablaban de 7 casillas que no se lograron instalar, sí, y usted decía que no por temas de seguridad, sino por asuntos sociales. Exactamente, si me puede ejemplificar algunos. Y de las casillas hasta este momento que se suspendieron momentáneamente, ¿cuántas son y por qué razones? Ya sería todo, gracias. Gracias. A ver, lo de las 7 te pongo 2 ejemplos, las 2 que se han sumado a este reporte del CIGE al final, en Comitán, en Chiapas, sí, por la comunidad. En Chiapas, sí, no, pero no me acuerdo cuál fue el municipio, lo acabo de decir hace un momento, pero no quiero. En Chiapas, las comunidades decidieron en asamblea que no iban a participar en este proceso y que no iban a permitir que se instalaran las casillas, estas mesas de votación, quiero decir. Entonces, pues ese es un ejemplo de una conflictividad social, y en donde hemos tenido este tipo de problemas han sido más bien derivados de circunstancias de esa naturaleza, es decir, comunidades que dicen aquí no. Quieren preguntar, en otro lado aquí no, y por lo tanto pues nosotros no vamos a cruzar nunca el límite de poner en riesgo a las y los ciudadanos, riesgo incluso físico a las y los ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla o eventualmente que pudieran votar, ¿no? Y hasta, esto sí te pediría que la comunicación social les hiciera en el primer corte también una puntualización, no tengo el CIGE a la mano, ¿no? De cuáles son las casillas, los tipos de incidentes, y que en aquellas casillas en donde se haya tenido que interrumpir momentáneamente la votación, ¿no? Pero de manera definitiva hasta hoy, hasta este momento, el reporte que tenemos son solamente estas 7 que no se instalaron. Gracias, Erika. Jessica Murillo, de Televisa. Hola, Jessica. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes a todos. Preguntarle, consejero, si tiene algún reporte ya con respecto a la participación ciudadana al corte del mediodía, y en caso de que no lo tuviera todavía, ya hay algunos reportes también periodísticos de lo que se ve en las calles. Saber cuál es su opinión al respecto y si haría un nuevo llamado a la ciudadanía para acudir a las mesas. Gracias, Jessica. En los reportes que el INE, a través del sistema de información de la jornada electoral, va generando a lo largo del día, no está incluido el de la afluencia a las mesas de votación o de consulta en este caso. Así que el primer reporte oficial del INE en este sentido lo vamos a tener en la noche, cuando con los resultados del conteo rápido podamos estimar los rangos máximos y mínimos de participación, es decir, de afluencia a las mesas en la jornada del día de hoy. Lo que sabemos es que la votación está en curso. Ojalá en las horas por venir esta participación se incremente. No tenemos incidentes hasta el momento reportados en términos, digámoslo así, del cumplimiento, por ejemplo, de los protocolos sanitarios, pero el INE no quiere hacer una especulación respecto a la participación. Lo que sí quiero hacer aquí, si ustedes me permiten, lo hice a nombre de las y los consejeros, de las y los integrantes del Consejo General, es un llamado a la sociedad para que participen en este importantísimo ejercicio, insisto, que ya de por sí está siendo exitoso. Primero. Segundo, que no se dejen engañar por las noticias falsas y la desinformación que está cundiendo en algunas redes, que atiendan a fuentes confiables, la generación de información que el INE está propiciando y la que ustedes difunden como medios de comunicación serios, digamos así, objetivos e imparciales en la difusión de la propia información, y que nos apropiemos de esta elección. Una elección, un proceso de consulta, insisto, que ya está siendo exitoso. Sin importar el porcentaje de participación, la consulta será un éxito. Es ya un éxito, sin duda. Gracias. Marta Alicia Villegas, de El Financiero Bloomberg, y esta es la última pregunta que tengo registrada. Es Comitán, perdónenme, en Chiapas. Las 2 que mencionaba son 2 de Comitán. Pero las de Villaflores eran previas. O sea, las de ayer en la noche, las últimas 2 que sumamos son Comitán. Gracias, secretario. Hola. Marta Alicia. Gracias, muy buenas tardes. El presidente López Obrador dijo que en la gira que realiza este fin de semana buscaría una mesa receptora para presentar su participación, pudiera ser en Nayarit. Pero bueno, ya se ha repetido que no hay mesas especiales. ¿Se tiene previsto hacer una distinción por tratarse del presidente para que pueda emitir su opinión en una mesa que no le corresponde? Yo creo que el presidente de la República, como es un demócrata convencido y un hombre que ha apostado y luchado toda su vida por la igualdad, no estaría dispuesto a que se hicieran
distingos con el resto de las y los ciudadanos, y menos todavía si esto implicara violar las normas, las reglas de la consulta popular. Ojalá y pueda llegar a tiempo a la Ciudad de México, luego de cumplir sus importantes funciones, ¿no? Y pueda emitir el sufragio en donde le corresponde. Ahí está su boleta esperándolo, como debe ocurrir y como ocurre para todas y cada una de las y los ciudadanos mexicanos. Y a partir de esta respuesta y de lo que ya dijo la señora Gutiérrez Müller, de que no le fue posible participar en una mesa diferente a la que le correspondía, ¿el INE está esperando nuevas descalificaciones por parte del gobierno federal? Yo espero que no. Yo creo que si hoy estamos aquí es porque lo pidió el presidente de la República. Y es una gran cosa que lo haya pedido el presidente de la República. Finalmente tenemos una consulta popular. Así que desde aquí le doy gracias. Gracias por haber hecho esta solicitud. Gracias a la Corte por haber avalado la constitucionalidad y gracias al Congreso por haberla convocado. En virtud de eso, el INE está cumpliendo, como siempre ocurrió, puntualmente con la Constitución y las leyes. Y eso pasa porque todas y todos respetemos las leyes y el INE lo va a garantizar. Y lamentablemente, si no gusta esto, pues que cambie, pero eso se tendrá que cambiar de cara a futuros ejercicios, pues que se establezca la posibilidad de votantes en tránsitos. Hoy eso no está establecido y estoy convencido de que antes de descalificar con objetividad y certeza, todas las y los ciudadanos mexicanos van a procurar y pedir que se aplique la ley. Pues creo que no quiero interpretar la pregunta dice eso, pero tiene que ver con la legalidad, entiendo la pregunta, pero esa es mi interpretación personal con la que voy a ir a votar en unos minutos más, si ustedes me permiten. Gracias. Gracias, compañeras, compañeros. A lo largo de la jornada iremos, como nos ha pedido el consejero presidente, actualizando la información y bueno, pues nos seguiremos viendo en los próximos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.